Esa es una historia interesante, porque la desaparición de Trujillo, de Rafael Leónidas Trujillo Molina, estuvo relacionada, me refiero a la desaparición física, a su muerte y por consecuencia después a la caída de su régimen, que gobernó el país por 31 años. La desaparición de ese señor, que era un piloto joven, que tenía problemas visuales, no fue aceptado en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, es decir, en el Cuerpo Militar Armado del Aire de las Fuerzas Armadas norteamericanas, debido a que tenía problemas de visión. Sin embargo, la gran meta de la vida de Murphy, de Gerald Lester Murphy, era ser piloto, y se hizo piloto privado, consiguió una licencia. Bueno, ¿qué tiene que ver con la República Dominicana y con la desaparición de Jesús de Galíndez, que era un opositor a Trujillo, y qué tiene que ver con Cuba? Antes de que desapareciera Murphy, que desapareció a finales del año 1956, antes de eso, en el mes de agosto del año 1955, fue asesinado en La Habana, eso está relatado en mi libro Sangre en el Barrio del Jefe, un dominicano que tenía por apodo Pipí, era apellido Hernández, Pipí Hernández se le conocía así. Él había sido uno de los fundadores del Movimiento Popular Dominicano, una organización que tuvo mucha incidencia antes y sobre todo después de la muerte de Trujillo en la vida política dominicana. Creo que todavía hay una organización que se llama Movimiento Popular Dominicano, o MPD. Entonces, Pipí Hernández fue asesinado el 8 de agosto del año 1955 en La Habana, a puñaladas, por encargo de los servicios de espionaje de Trujillo. Él era un capataz, maestro constructor, que dirigía los trabajos prácticos, o era uno de los que los dirigía, los trabajos prácticos de la construcción de un gran hotel en la ciudad de La Habana. Fue asesinado por ser opositor a Trujillo. Los documentos que existen, y testimonios también, indican que la embajada dominicana en La Habana fue utilizada en parte como terreno logístico para ejecutar este asesinato, y a partir de este asesinato fue que se acentuaron, que se intensificaron una serie de asesinatos del régimen de Trujillo, que lo llenaron de sangre en su última etapa, aunque Trujillo, durante los 31 años que incidió en la vida política dominicana, todos los años, como dice el historiador Euclides Gutiérrez Félix, se daba un baño de sangre. Este asesinato de Pipí, después Pipí Santana, Jesús Santana, de Pipí Hernández, siguió con otros, y uno de esos asesinatos fue el de un exilado español de la región vasca, Jesús de Galíndez, que fue asesinado o desaparecido, pero asesinado definitivamente el 12 de marzo del año siguiente al 1955, es decir, el 12 de marzo de 1956. ¿Qué había detrás de todo esto, de todos estos hechos criminales políticos? Había fundamentalmente un problema de lo que se llama la geopolítica dentro del antirantez entre dos jefes políticos que eran Fulgencio Batista, que era quien gobernaba en Cuba, y Rafael Leónidas Trujillo Molina, que aunque no era el presidente de la República en ese momento, pero era el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y su hermano Héctor Bienvenido Trujillo Molina era el presidente de la República. Entonces, el 12 de marzo del año 1956 es secuestrado Jesús de Galíndez, quien precisamente por poco es secuestrado en La Habana, pero esta vez fue secuestrado
en Nueva York. En el año 1955, según documentos y testimonios, por poco agentes de Trujillo lo secuestran en La Habana y lo eliminan. Pero eso lo hicieron el 12 de marzo de 1956. Y en esa trama tuvo un papel importante y destacado este señor, Gerald Lester Murphy, ese piloto al que nos referíamos al comienzo. Entonces, Gerald Lester Murphy fue el que piloteó un avión con una serie de características técnicas, en el cual fueron llevados hasta la República Dominicana, o fue llevado, porque no hablamos de los restos, se supone que fue vivo. Si hablamos de fueron llevados, serían los restos mortales, o el cadáver, no. Parece evidentemente que fue llevado vivo, Jesús de Galíndez, hasta la República Dominicana. Se dice que fue llevado inyectado con sustancias que lo adormecieron y que cuando se despertó estaba frente a Trujillo, en la Hacienda Fundación. Esa es una leyenda o una versión que existe. Documentalmente nunca se ha probado, pero eso es lo que se dice. Después desapareció para siempre. Pero en la desaparición de Galíndez, además del problema entre el jefe político de Cuba, que era Fulgencio Batista, y Trujillo en la República Dominicana, existía otro elemento a tomar en cuenta, probado documentalmente, y es que la desaparición de Galíndez no fue, como se dice, solamente o simplemente porque había escrito un libro llamado La Era de Trujillo, donde ponía en duda la paternidad de Trujillo sobre su hijo Ramfis, Rafael Leonidas Trujillo Martínez. Ahí lo pone en duda relativamente. No. En una entrevista que yo le hice a Luis Ruiz Trujillo, hijo de una hermana de Trujillo, de su hermana menor, de japonesa Trujillo. Luis Ruiz Trujillo fue secretario de Estado de la Presidencia, lo que es ahora ministro de la Presidencia, desde el año 1957 a 1960. Su padre era Luis Ruiz Monteagudo, que fue senador. Don Luis Ruiz Trujillo, en el último año del régimen del 60 al 61, fue senador. Pues en esa entrevista, él decía que todo eso que se había tejido en cuanto a la leyenda de que Ramfis no era hijo de Trujillo y que esa supuestamente fue la causa del secuestro de Galíndez, dice que eso no es verdad. Que Ramfis era muy Martínez, es decir, tenía muchos los rasgos de los Martínez por la parte de su madre, María Martínez, pero que era un auténtico Trujillo, hijo neto de Trujillo. Y que detrás del secuestro de Galíndez había un problema de Estado. ¿Y cuál era ese problema de Estado? El siguiente: Jesús de Galíndez el Vasco, un español que abandonó España después de la guerra civil que hubo en España después de 1936 a 1939. Estuvo aquí en la República Dominicana varios años y después se fue a los Estados Unidos, a Nueva York. Y allí participaba en lo que se llamaba el gobierno vasco en el exilio, que le hacía oposición a quien se había impuesto en la Guerra Civil Española, Francisco Franco, que gobernó desde el 1939 hasta 1975. Y Trujillo, en el año 1954, Rafael Leonidas Trujillo Molina, había sido recibido con honores de jefe de Estado por Francisco Franco en España. Durante ese viaje oficial, precisamente, o después de ese viaje oficial, Trujillo viajó al Vaticano, a Roma, y firmó el acuerdo que se llama Concordato con la Iglesia Católica. Pues en ese viaje de Trujillo había un norteamericano de apellido Frank, vinculado a la Agencia Central de Inteligencia, y también estaba
el general Arturo Espaillat, que después se relacionó con el reclutamiento del piloto Gerald Lester Murphy y con todo lo relacionado también, o con una parte del secuestro de Jesús de Galíndez. Es decir, que lo primero que tenemos que puntualizar es que el secuestro de Galíndez y su muerte y su desaparición definitiva tenía un trasfondo más amplio. Ahora, lo de Lester, Gerald Murphy y Cuba. Es reclutado para esta operación, participa después en operaciones de los servicios de inteligencia del régimen de Trujillo, y resulta que desde cuando por segunda vez Batista tomó el poder, Fulgencio Batista en Cuba, que fue por un golpe de Estado el 10 de marzo del año 1953, a partir de ese año hubo muchas tiranteses con el régimen de Batista y con Cuba por razones económicas, porque Trujillo, que había adquirido algunos ingenios azucareros y había construido el ingenio más grande del mundo, que era el Central Río Jaina, quería tener acceso al mercado azucarero norteamericano, donde el azúcar, por una ley del Congreso, para favorecer, del Congreso de los Estados Unidos, para favorecer a los productores nacionales norteamericanos de azúcar, pagaba un precio especial, muy por encima del precio que tenía el azúcar en el mercado internacional de Londres. Entonces Trujillo quería tener acceso a esa cuota, que era favorable sobre todo a Cuba, la mayor parte de esa cuota, porque los productores norteamericanos no podían a cabalidad cumplir con las cuotas. No, entonces había un déficit, ese faltante lo cubrían países extranjeros, pero sobre todo Cuba. Entonces ahí empezó la pelea. Yo tengo aquí este libro, Batista en la picota. Este libro fue publicado por lo que se llama la editora El Caribe, que todavía existe. Esa editora la fundó Trujillo en el año 1948 para publicar el periódico El Caribe. Fue publicado en el año 1956, y los improperios que se dicen aquí contra Fulgencio Batista, que son cosas que el pueblo dominicano desconoce y que no es una leyenda ni un invento, ese documento demuestran claramente lo que estoy diciendo, la rivalidad que existía entre Trujillo y Batista. Pero ¿qué ocurre? Que en el año 1956 ya tenía más de un año exilado en Cuba Fidel Castro y un grupo de jóvenes, y ese grupo de exilados a finales de noviembre del año 1956 salió de la provincia de Yucatán en México y desembarcó en un barco famoso, una embarcación, no un barco grande, pero andaba más de 100 personas en esa embarcación, en el Granma. Desembarcó en el oriente de Cuba, y ahí se empezó ya con ese foco guerrillero. La mayoría de ellos fueron diezmados, murieron en combate los que llegaron, pero el grupo que sobrevivió creó el foco más importante, que fue el que 2 años después, en diciembre de 1958, y ya para el 1 de enero de 1959, tomó el poder en Cuba. ¿Por qué doy estos datos? Porque a partir de finales de noviembre de 1956, cuando había una oposición en Cuba muy grande a Batista, y parecía que el régimen se iba a derrumbar, y los Estados Unidos apoyaban a Batista, se buscó en el Departamento de Estado, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, un acuerdo entre Trujillo y Batista para eliminar las tensiones, y efectivamente se eliminaron. Fue enviado Santiago Rey Pernas, que era el ministro de Gobernación o de Interior de Batista, a Washington, y allí se aplacaron las tensiones. Sin embargo,
Durante todo ese año 1956, la tirantez entre Trujillo y Batista fue muy grande. Y ahí es que está el papel de Gerald Lester Murphy. Gerald Lester Murphy fue utilizado por los servicios de inteligencia de Trujillo después del secuestro de Galíndez para viajar como piloto de la Compañía Dominicana de Aviación, que era una compañía muy importante del Estado, era privada o pública en ese momento, después fue del Estado, después de la muerte de Trujillo, a llevar dinero y otro apoyo a los grupos opositores a Batista, algunos que hacían oposición armada, violenta. Incluso en una ocasión, y eso se menciona en un documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, se hablaba de que de que Murphy tenía instrucciones de bombardear a La Habana. No sabemos hasta qué punto eso es cierto, pero eso está en documentos del gobierno de los Estados Unidos. Y hay un artículo muy famoso en el internet de un periodista que después de la Revolución Cubana fue asesinado, creo que fue fusilado, que fue publicado en una revista Rear, se llama, que ya dejó de salir. Fue publicado en el mes de octubre del año 1957, porque Murphy fue desaparecido a principios de diciembre de 1956 en la República Dominicana. Él vivía en un apartamento en la calle Eugenio de Marchena, de Santo Domingo, que en esa época tenía otro nombre, el nombre era apellido Burgos, el nombre de la calle. Fue desaparecido, tenía ese apartamento alquilado, donde él dice realmente por qué realmente fue asesinado Gerald Lester Murphy en ese artículo de Rear. Y ahí lo que explica es precisamente que él no fue asesinado y desaparecido por Trujillo, no fue solo para ocultar el caso de la desaparición de Galíndez, sino también fue asesinado para que no delatara lo que él había hecho contra Batista por órdenes de los servicios de inteligencia de Trujillo, porque ya a finales del año 1956, cuando desaparece Murphy, ya las rivalidades entre Batista y Trujillo comenzaron a desaparecer, hasta el punto de que cuando Fidel Castro, el 1 de enero del año 1959, ya termina de derrotar al ejército de Batista, inicia un recorrido que una semana después termina en La Habana triunfante. Ese 1 de enero del año 1959, Fulgencio Batista, para donde salió a exilarse, al exilio, fue hacia la República Dominicana. Y en la República Dominicana vivió un tiempo hasta que Trujillo hasta lo metió preso una vez en la cárcel de La Victoria y le quitó dinero, reclamándole una deuda por unas armas que Trujillo le había vendido al gobierno de Batista. Eso fue ya después que restablecieron las relaciones cordiales en los años 57 y 58. Porque hasta el año 56, como he indicado, existió esa rivalidad. Pues ese es el papel de ese señor, Gerald Lester Murphy, en este capítulo de la historia del Caribe